Está con nosotros Mario Borguiño. Y hoy vamos a hablar del ciclo de vida de los negocios, porque no queremos que ningún negocio de ninguno de ustedes cuentavientes fracase. Así es. Uno va por sentido común a abrir el negocio. Claro. Por ilusión, por motivación, por un anhelo de buscar tu independencia. Las empresas tienen un ciclo de vida igual que los seres humanos. ¡Ay! Nacen, se desarrollan, crecen, se consolidan y mueren. La muerte tiene la característica que es cuando tú la vendes o cuando tú la cierras o cuando realmente tú te reinventas y pasa para la próxima generación. Pero sí existe este proceso. ¿Cuánto es en promedio el tiempo de vida de una pyme? Es que no hay un tiempo determinado. Es que veo aquí que el INEGI dice que 7.3 años, pero yo me acuerdo que tenemos una estadística que dura 2 años, sí, la gran mayoría. Si vamos por la cantidad de fracasos que tienen, la mayoría duran 5 a 7 años. Esa es la estadística que existe. La mayoría tienen un problema de falta de sentido común de la administración. Muchos de ellos dicen, si yo tuviera capital, podría salir adelante. En realidad eso no es tan cierto, porque la mayoría de las personas, si yo le doy más capital y la organización está mal estructurada, pues le pongo dinero bueno al malo. Sí. Tenemos 3 etapas. Yo hablo de las fases de crecimiento del negocio, que en muchos casos, bromeando, le digo, estamos desde la etapa de los cavernícolas a empresario. Ok, entonces primero, operar un negocio. Operar un negocio. Fase 1. En la fase 1, porque la fase 1 es cuando tú tienes una idea de un producto o servicio y en realidad lo único que tienes es un producto. La mayoría, como estábamos hablando, tienen una dificultad de entender o de equivocarse en la interpretación del potencial del mercado. Porque no analizan el mercado potencial. Dicen, es que hay mucha gente que necesita el producto nuestro. Ajá, ¿cuánto es mucha? Ay, mucha, ¿cuánto es? Y muchos dicen, es que este producto no existe en el mercado, nos va a ir bien. Sí, pero no existe en el mercado, pero tampoco el cliente lo quiere. Tú tienes que ver si realmente el producto toma por sorpresa al consumidor, al usuario. Y una cosa muy importante, cuando tú arrancas un negocio, tienes que analizar si el producto o servicio que tú das resuelve un problema al consumidor. Las empresas como Amazon, las empresas como un Domino's Pizza, no cambiaron los productos. Lo único que cambiaron fue la forma de hacerte llegar un producto. Le pusieron una moto a una pizza y se hicieron multimillonarios. O sea, no hay nada extraordinario en el tema, ni tampoco extraordinario en una pizza. Pero lo que era extraordinario es la forma en que te entrego la pizza y ahí me hice millonario. Claro. Entonces, el tema de Amazon es exactamente igual. No tocaron los libros. Los libros son los mismos de siempre. Lo único que cambió es la forma de hacerte llegar el libro en 24 horas sin costo. Porque la clave es que no te cobren el costo. Entonces, la parte inicial del negocio, que es la parte de bebé, el negocio está en la etapa de sobrevivencia. Como un bebé tiene que comer cada 3 horas, tu empresa tiene que comer cada quincena. Tienes que pagar la renta, tienes que pagar los salarios, tienes que pagar los impuestos. Es decir, está desesperada la empresa por crecer. Porque la primera fase es la fase del workahólico. Trabajan 18 horas hasta 24 horas, o sea, sin parar. Porque lo que ellos no tienen es dinero, lo que tienen son ilusiones. Entonces, lo que necesitan ellos es estar acertados en el producto que resuelve un problema en el mercado. Decíamos que la segunda fase es la fase donde yo le llamo de consolidación. Es la fase, en inglés, me gusta como le llaman, dice go, go, go. Es la fase de crecer, crecer, crecer. Es cuando tu negocio prende en el mercado, cuando tu negocio lo descubren en el mercado. Entonces empiezas a crecer y ahí puedes abrir sucursales o puedes diversificarte en productos. Esa es la etapa ideal de todo emprendedor. Muchas ideas, pones políticas del día. Ay, hoy no entregaron bien el producto. Ok, a partir de mañana la política es esta. O sea, pones la política de acuerdo al error que tuviste. O sea, que vas inventando el negocio. En esta segunda fase que estoy hablando es cuando el emprendedor comienza a sentir la necesidad de estructurar la empresa. Tiene que tener políticas, tiene que tener procedimientos, tiene que tener normas, tiene que tener manuales, pero no tiene ninguna porque ha crecido. Quizás me arriesgo a decir que el 80%, por no decir el 90%, de los emprendedores se me quedan en la etapa 1 y 2, concentrados en el trabajo
en el producto, conociendo el producto, pero como nadie en el mercado. Y la segunda es que han logrado encontrar el modelo de éxito, pero no me consolidan la empresa. Claro. Entonces, como no me la consolidan, la empresa no comienza a crecer. Pero ¿cuál es el problema? Fíjate que hay lo que le llaman síntomas de muerte. Yo le pongo, ¿quién mató mi negocio? Pues los mataste tú, hijo, porque el mercado sobra. Hay un problema que se genera cuando el dueño del negocio dice, me conozco hasta la última basurita del negocio, me conozco absolutamente todo. Sí, pero eres el único, me encefalizas el negocio. No tienes gente en quien delegar, no tienes gente que tenga segundas manos, porque el secreto de una empresa es que tenga segundas manos. La diferencia entre una empresa y un negocio es que en un negocio, cuando tú te vas de vacaciones, se va de vacaciones el negocio. Si tú te enfermas, se enferma el negocio. Pero cuando tú tienes una empresa, te vas 3 meses a Europa y no pasa absolutamente nada. La empresa continúa trabajando, lo que quiero decir. El tema está en que tú tengas que desarrollar esas habilidades administrativas que hablamos al inicio, que te permitan tener segundas manos que puedan implementar tus ideas estratégicas. Esa es clave, pero la mayoría de la gente se me quedan enclavados ahí. La trampa del fundador se llama la segunda, porque el fundador se las sabe todas, conoce todo, pero realmente no tiene segundas manos para poder hacer crecer el negocio ni generar estructura. Un cálculo erróneo puede acabar con tu negocio. Yo les he contado, no tengo ningún empacho en decirlo, cuando yo empecé mi negocio, Mario, no tenía idea de nada. Claro. Un día le dije a mi papá, no, papá, es que no está jalando. Y mi papá, como buen banquero, me dijo, a ver, déjame ver tu flujo. Ándale. Déjame ver tus estados financieros. Quiero ver cómo vas. Y de repente me dijo, hijita, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿de qué? Me dijo, ¿sabes por qué no tienes flujo de caja? Y yo, porque no estoy vendiendo suficiente, papá. Imagínense, esto es hace 23 años. Ándale. Y me dice, porque a ti te están pagando a 120 días, a 90 días, y tú, claro, bien correcta como buena de baile, en cuanto el proveedor te manda la factura, tú en chinga le pagas. Andale. Porque yo decía, yo no puedo estarle jineteando el dinero a la gente. Entonces yo le pagaba a mis proveedores inmediatamente, nada más que a mí me pagaban a 120 días. Así es. Y uno tiene miedo de perder el cliente, no lo persigue ni le llamas 4 veces. Claro. No, es que se va a enojar y luego lo voy a perder y no me va a continuar comprando. Claro, entonces traía un desfase Bien. en el flujo impresionante. Así es. Por eso muchos emprendedores dicen que necesitan más dinero. No, lo que necesitas es más administración, más política, más orden, más disciplina. En las etapas iniciales, los negocios lo que necesitan es sistematizar el sistema de trabajo. Cuando estás en la etapa primaria, lo único que tienes es producto. Pero el producto, si realmente no está resolviendo una necesidad del mercado, no creces. La gente que creó Uber sin que ningún consumidor le dijera al empresario que necesitan un Uber. Eso lo descubre un emprendedor. El consumidor padecía el problema de los taxistas, pero ningún consumidor pedía la solución del problema. Claro, hasta que alguien lo encuentra. El Airbnb es igualito. Estuve en Cancún hace unos días y sobran Airbnbs. A ninguno de los super archicapitalistas, dueños de las grandes consorcios hoteleros, se le podía haber ocurrido un Airbnb. Jamás en su vida. Siempre. Se le ocurrió a un muchachito ahí que dice, uy, a los jóvenes no nos importan las albercas, no nos importa el gym, no nos importa, lo que quiero es una cama para dormir. Pero eso lo lee alguien que resuelve un problema del mercado. Y entonces creces. Cuando tú resuelves un problema crónico del consumidor sin que el consumidor sepa que lo necesita, sino que tú como emprendedor lo tienes que descubrir. No es que el hecho de que no exista el producto te va a llevar al éxito. No existe el producto, pero existe el problema que sufre el usuario, el cliente, y vienes tú y lo resuelves. Y entonces te transformas en una persona inmensamente rica porque resuelves el problema del consumidor. Steve Jobs lo decía. Él decía, yo no le pregunto a ningún consumidor qué es lo que quiere, porque ellos no saben mi sistema operativo. ¿Para qué les pregunto? Si claro. el cliente es un ignorante de mi sistema operativo, el que sabe soy yo.
Entonces yo tengo que ser el que les resuelvo. Uno se llena la boca diciendo, no, los emprendedores hay de 18 a 25 años, los jovencitos están siendo unas hachas creciendo. Pero te quiero decir que Steve Jobs creó este celular que traigo a los 42 años. Y la mayoría de las personas que tienen 50 años pueden crear su propio negocio. ¿Por qué? Porque tienen trayectoria, tienen experiencia en el mercado y además pueden tener capital y pueden tener relaciones. O sea que hay una estadística de que no es cierto que los nuevos emprendedores tienen poca edad. No es cierto eso. El promedio son 42 años para ser un emprendedor exitoso. Comienzas a ser una persona que realmente comienzas a través del ensayo de error a madurar como empresario. Esa es la parte clave. Y la última parte, la tercera fase, es cuando tú consolidas la empresa. Cuando tú te transformas en el empresario. Y cuando te transformas en el empresario, ahora sí, como decía tu papá, sabes de finanzas, sabes de cash flow, sabes de que debes de cobrar, de que debes de pagar, de que te pagan a 120 o 180 claro, días 100%. Y que tienes que tener un manejo del flujo de efectivo. Claro. Porque así yo les digo a la gente, tienen que saber manejar sus finanzas. Cuando tú llegas a ser empresario, tú ya comienzas a ser una persona que realmente ves estratégicamente el mercado. Ves la estrategia a 1, a 2 años. Ves oportunidades en el mercado que no puedes ver cuando estás en la etapa inicial de tu negocio. Porque cuando estás en la etapa inicial del negocio, tienes, como yo digo, el mofle del carro pegado en la nariz. No ves el carro, ves el mofle, pero no ves el estacionamiento ni ves los carros. ¿Por qué? Porque eres un experto en producto, no eres un experto empresario. Hay etapas donde los empresarios, cuando son socios, se separan. Porque yo digo, bueno, ¿y por qué se separan si iniciaron juntos el negocio? Porque uno tiene una habilidad administrativa y el otro tiene una habilidad comercial. Y el que tiene habilidad administrativa dice, somos un desastre dándole el servicio a los clientes y perdemos dinero. Esto es una cosa horrorosa. El negocio va a fracasar. Y el socio que tiene habilidades comerciales dice, yo no voy a dejar de vender. No me importa si los clientes se quejan, ya veré cómo lo resuelvo, pero yo no voy a abandonar el mercado. Y esto lo veo con mucha frecuencia y generalmente se separan los que son los administrativos de los que son comerciales. Esto le pasó a Bimbo. Bimbo fue un caso así. Eran 2 hermanos, uno con mente administrativa y otro con mente comercial. De la mente comercial se quedó con lo de Bimbo y el otro se quedó con las harineras. Cada cual se quedó con su habilidad. Claro. Uno administra las harinas y el otro vende el producto Gansito Marinela. Tú puedes crecer si encuentras el modelo de éxito. Si encuentras el modelo de éxito es porque encontraste un problema que padece el cliente y que el cliente ni siquiera se ha dado cuenta. Por ejemplo, el jovencito Mike Zuckerberg de Facebook. Uh-huh. Pues todo el mundo lo pone como ejemplo, claro. Pero en realidad fue una excepción, no es la norma. Él encontró que los seres humanos queremos socializar y nos encanta socializar. Y él encontró un instrumento para que socialicemos. O sea, le resolvió un problema. Si querías ligar para el viernes, pues entonces a través del Facebook ligas y ya tienes para salir el fin de semana. Entonces, el tema está en que tú le das al consumidor algo que es inesperado. Y eso se llama disrupción, le llaman en el Mira, te voy a contar una historia que te va a Dale. encantar y les va a encantar a ustedes. Hablando de saber hacer negocios. Ya saben que Kanye West está muy demeritado después de todas las declaraciones antisemitas que hizo y todas las compañías correctamente le cancelaron sus contratos. Acaba de sacar unos zapatos que en realidad son unos calcetines con una suela de goma. Entonces fue a invertir $7 millones para poner un anuncio en el Super Bowl. Yo no sé si lo sacó de su dinero, si lo pidió prestado, pero metió $7 millones para hacer un anuncio de estos nuevos Yeezys en el Super Bowl, que es probablemente el lugar más caro donde anunciarse, pero con 150 millones de ojos a nivel mundial. Automáticamente empezaron a caer pedidos. Pero cuando tú compras el zapato, está en pre-order, en preordenar. Entonces, él financió la producción entera
de todos los zapatos que vendió con el dinero de los que compraron. Porque cuando tú comprabas, Ajá, él recibía el pedido, ándale. recibía el dinero y empezó a fabricar. Ándale. Y el zapato te llegaba a ti 2-3 semanas después. Ándale. Y me encanta ahora que dices esto. Yo estoy dando muchos ejemplos de que los empresarios deberían de seguir el ejemplo del modelo estratégico mercadológico de Taylor Swift. Taylor Swift hace canciones que llegan al corazón del cliente o de los clientes. Es decir, la mayoría de nuestras estrategias deben llegar al corazón porque los clientes compran por emoción primero. Somos seres emocionales que realmente tomamos decisiones que decimos que son racionales, pero el origen de una decisión siempre es emocional. La Taylor Swift ha logrado darle al consumidor, al usuario, a los seguidores, un producto que realmente enloquece a la gente porque les habla de su vida, les llega al corazón. Y entonces yo les digo a los empresarios, lleguen al corazón del consumidor, porque la compra de cualquier producto o servicio tiene primero un carácter emocional. Es una decisión emocional. Entonces nosotros tenemos que llegar al corazón de la gente. Tenemos que tener la sensibilidad de leer entre líneas lo que el cliente no te puede decir porque no es experto en productos. Aquí el experto eres tú, que eres emprendedor, que te la estás jugando. Pero entonces tienes que buscar la fórmula para poder realmente resolverle un problema. Eso se le llama disrupción. La disrupción es la alteración de la norma. La alteración de la norma es que tú haces algo que no existía anteriormente y haces algo que realmente toma por sorpresa al mercado y haces algo que el consumidor se enloquece. Pensamientos finales de Mario Borghiño, un experto consultor de empresa para todos ustedes, emprendedoras y emprendedores. La primera, yo diría que rodéate de personas que sean más inteligentes que tú, de tal forma que tú puedas tener recursos para sacar tus ideas inteligentes. Tus decisiones inteligentes provienen de insumos que te dan tus colaboradores. Que reclutes en base no a la experiencia, sino a la inteligencia que tú requieres de esa persona en ese puesto. Esa es la clave. Te voy a decir el mejor Dale. consejo que me dio mi papá, que no saben cómo me sirvió la pandemia. Dale. Siempre, siempre, siempre me dijo, crea una reserva, crea una reserva, crea una reserva. Así era su obsesión. Entonces yo creo que los primeros 20 años de mi negocio, por no decir 24, no le sacaba yo dinero. Ándale. Estaba creando una reserva. Bien. Y un día cayó la pandemia. Ándale. Y tuvimos, gracias a esa reserva, no solamente respetar los sueldos de todo el mundo, no corrimos absolutamente a nadie. Y el día que vino Navidad y que era el aguinaldo, les dimos doble aguinaldo a todos para ayudarlos en la pandemia. Gracias a esa reserva. Sí. Esa Hay es que tener una reserva for a rainy fucking day. Así es. Una vez me entrevisté con el dueño de Bimbo y le pregunté, deme usted un consejo, el que usted quiera, cómo se hizo usted realmente tan exitoso. Y me dijo, he tomado muchas decisiones, pero una que tomé, que asocia un poco lo que estás mencionando, durante 32 años nunca retiré un centavo de la empresa. Todo lo reinvertí para momentos difíciles que pudiéramos tener. Claro. Entonces, la gente Pues así no viene estaba yo, nada más que yo no hice Bimbo. Yo no tengo un Bimbo. Lo que me quiero referir es que la mayoría de los emprendedores no hay vienen a cruz ese chiquita, dinero, Marta. se compran la Cherokee. Claro. Y se van a Las Vegas, 100%. y se No, van de a verdad, Europa. No le estoy exagerando. Yo creo que yo no le saqué dinero a mi empresa los primeros 5 años. los primeros 10 años. No, hombre, no, cero. fácil. Los Ándale. primeros 10 años. Y luego 3 pesos aquí, 4 pesos allá. Me pagaba. Estuve 20 años sin sueldo. Ah, Con eso sí. te digo también, todo. Ahí está, Ahí ahí está. está.